Traemos un caso de una paciente que lleva ahora 3 mesecitos operada de reducción mamaria. Cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Estás contenta? Sí, muy contenta. ¿Cómo te sientes? Bien, ahora bien. Al principio un poco rara porque claro, como las tenía tan arriba decía, ay madre mía, que me he quedado sin pecho, no tengo nada, pero ahora súper bien. Muy bien. Contenta, ahora que ya tiene la formita, bien. ¿Movimiento y esas cosas? Súper bien, al principio muy con los hombros hacia arriba, pero ahora muy bien, muy bien. ¿Las notas tuyas o te notas rara? Aún me noto un Quiero que me cuentes sinceridad, aún me noto un pelín rarita, porque aún me falta un poco de sensibilidad por los laditos y tal, pero poco a poco voy notando Vale, el tiempo que llevas. Claro, llevo un Y lo que teníamos tenía un pecho muchísimo. muy grande y sobre todo, ¿tienes la sensación de tener reducción? Me refiero, obviamente tienes menos volumen, mucho menos Claro. volumen, pero tú cuando ves tu pecho, ¿te parece un pecho de reducción? No, lo tengo muy arriba, muy bien, muy redondito. Me Eso gusta era mucho. lo que quería que me dijeras. Que parece que es un pecho normal, que no lleve ninguna cirugía, Sí. no por las cicatrices, que hablaremos Claro. de ellas, pero que está en su sitio. ¿Cómo lo ves de altura y de tamaño? Muy bien. Sí, lo que te digo, al principio me asusté un poco porque dije, madre mía, son muy pequeñas. Pero no, conforme ha ido pasando y ya lo veo perfecto. Muy bien, conforme el pecho se va modificando, se va soltando la piel, más en el postoperatorio supongo las tenías. Claro. Aquí, ¿vale? Salís ahogándoos, porque si no os ahogáis al principio, no cae. De hecho yo, si te acuerdas, me acuerdas de que siempre os digo que cuanta más piel quito, Sí. más alto me queda, pero ¿te acuerdas de la mala parte? Sí, la cicatriz, que se queda un poquito peor. Claro, porque tiene más tensión. Al final, si yo quito 5 centímetros, la tensión de la cicatriz son 5 centímetros, pero si quito 15, Claro. la tensión de la cicatriz son 15. Eso es inevitable. ¿Qué tal las cicatrices? Muy bien, la que es en vertical, súper bien, y la de la areola también. Esta de aquí, pues sí que por Esa aquí es la que más la que tira. más tira y la que más se me nota, pero las demás están súper bien. Muy bien. De No todos se modos, nota la llevamos pena. 3 meses. Claro. Hay que dejarle todavía muchísima evolución, sobre todo la de aquí abajo. Sí. En el escote es donde más suele tirar. Sí. Porque, por ejemplo, en tu caso, que es lo más frecuente, cuando la mamá es muy grande se va hacia el lado. ¿Te acuerdas que la tenías Sí, la aquí? tenía muy Y separada. ahora tienes escote. Sí, Que antes antes no. no había escote. Entonces, claro, esta zonita de aquí es la que más tensión tiene porque no está cosida en recto, está cosida en oblicuo. Pero nada, súper bien. ¿Qué tal el postoperatorio? ¿Cómo te esperabas? ¿Mejor? ¿Peor? Me lo esperaba peor, pero nada, solo el primer día mucho cansancio y tal, pero Bien, es que es hice una vida paliza. normal, o sea, súper Para bien. levantar los brazos, ¿y eso cuándo tardaste? Pues a los 2 días o así sí que podía levantarlo más o menos hasta aquí. Muy Y bien. luego ya a las 2 semanas normal. ¿Cómo así? Normal, me tiraba un poquito aquí, pero Sí, más a lo mejor incluso de los puntos internos que de la propia cirugía. sí, Pero nada, genial. exacto. Pues oye, súper bien. Tenemos otro vídeo cuando lleves ya los 9 meses y el añito. Vale. Eso mejor. Y muchas gracias por compartirlo. A ti.